Nosotros vivíamos en una localidad llamada Cerro Azul. Mi papá ya tenía colectivos que hacían el tramo Cerro Azul-Posadas, pero después dio la oportunidad de dejar ese lugar y venirnos, nos mudamos a Candelaria. Y aquí él compró una empresa que también tenía su parte en Garupá, que el dueño creo que era don Figueredo. Y el otro dueño era Salazar, me parece. Así que mi papá compró el tramo Candelaria-Posadas. Y ahí empezó a trabajar acá. ¿De qué año me está hablando? Desde 1961 aproximadamente. 61. Y ahí, pero ya estaba antes en Cerro Azul. Sí, antes tenía 2 colectivos en Cerro Azul que hacían el tramo. Así que cuando vinimos a Candelaria se compró otra unidad y empezó a renovar más los horarios, a hacerlos más, porque creo que habían 2 horarios, uno a la mañana y uno a la tarde. Entonces él reformuló los horarios porque había estudiantes que íbamos a estudiar a Posadas y había mucha gente que también trabajaba en Posadas. Entonces él puso los horarios de salida de Candelaria a las 5:30 de la mañana, a las 8 de la mañana hacia Posadas, a las 12 de mediodía y a las 2 de la tarde a Posadas. Y las vueltas de Posadas a Candelaria eran a las 10:30 de Posadas a Candelaria, a las 12 de Posadas a Candelaria, a las 4 de la tarde Posadas Candelaria y el último horario era a las 18 horas. 18 horas de Posadas a Candelaria. Así que esos eran los horarios en que la gente podía movilizarse en colectivo. Sí. ¿Y trabajaba él solo o con su No, familia? yo tengo 3 hermanos varones. Todos ellos trabajaban con mi papá. ¿Y eran los choferes o los Eran mecánicos? choferes, eran mecánicos. Mi papá era mecánico. A veces cuando se complicaba un poco la cosa, sí tenía mecánicos de Posada que venían a ayudarle, sobre todo porque los colectivos diésel en ese tiempo tenían muchos problemas, ¿no? En cuanto a las bombas inyectoras, en cuanto a especialidades más complejas, vamos a decir. Entonces sí, él recurría a mecánicos de Posada. Veo que sabe bastante de también el oficio de su papá. Sí, nosotros vivimos toda la familia, vivimos todo lo que era la empresa de colectivos. Sí. Pero lo que ocurrió más tarde es que más o menos por el año 71 mi papá se enferma y entonces hubo muchos cuestionamientos con mis hermanos y en fin, no había mucho, parece que no había una solución concreta ahí, entonces mi papá decidió vender a don Casimiro Svikowski, o sea, don Casimiro Svikowski, el padre de estos muchachos, le compró a mi papá la empresa haciendo el recorrido Candelaria Posadas. Claro. Más o menos fue en el año 1971, por ahí. Claro. Así que viene de una familia de neto corte colectivero Sí. usted, ¿no? Sí. Bien. Quería preguntarle algo más. Por aquel entonces, me imagino a usted, siendo chica, ¿cuántos años tenía cuando llegaron a Candelaria? Tenía 10 años. 10 años. Y Candelaria obviamente era el pueblo más céntrico que hoy se conoce, ¿no? Sí, era realmente muy distinto a lo que es actualmente. No había electricidad, teníamos que alumbrarnos con los famosos Petromax, o si no, también mi papá compró un equipo que daba electricidad a mi casa, pero claro, era para nuestra casa nomás. Claro. Y recuerdo que la única que tenía luces hacia afuera era la empresa Picardo que está instalada acá en Candelaria. Era la tabacalera. La tabacalera, tenía 2 luces hacia afuera, que era, bueno, era todo eso, lo único que había. Sí, Claro. sí. Las calles eran muchísimas de tierra. Lo que me llamaba mucho la atención es que había mucho ganado por las calles, había vacas, caballos, era un poco un pueblo, pero también con mucho de campo. Así Sí. fue, sí. Ahora, la importancia de Candelaria, aparte de ser un pueblo jesuítico,
es la presencia de Belgrano entre nosotros, en este sector, ¿no es cierto?, en esta parte de la provincia, ¿no?, de que se afincó aquí, que estuvo aquí, que preparó aquí su campaña al Paraguay, ¿no? Es muy importante también la historia nuestra con Belgrano en Candelaria. ¿Dónde estaba el cabildo, aquel que se dice estuvo aquí en Candelaria? ¿En lo que es el casco céntrico o fuera? La verdad que Nunca escuché hablar. nunca escuché hablar. Supuestamente sería en una vieja casona que estaba frente a la plaza local, donde ahora hay un centro comercial, una galería comercial. Sí. Sí, era una casa sí, de ese tipo, ¿no es cierto?, de techo dos aguas y Adobes y demás, adobes, sí, sí, sí. Y ahí ocurrió parte de la historia, como por Sí, ejemplo conocimos hace poco, yo no lo sabía, la adhesión a la Revolución de claro, Mayo, la primera que ocurrió sí, afuera de Buenos afuera de Aires. Buenos Aires, que sí, que en realidad hace unos años atrás se recordó esa fecha, el 10 de julio. En ese día creo que se firmó, ¿no es cierto?, la adhesión. Y después ya pasó otra vez a estar desapercibida esa fecha para nuestra historia. Bueno, deberíamos recordarla y rescatarla de alguna manera, con algún monumento o algo que la tenga vigente. Claro. Bueno, ¿se acuerda de algunas personalidades o personajes de acá, de Candelaria, que hayan sido contemporáneas suyas o de antes, digamos, así Sí, como su papá, otras personas que hayan tenido un desarrollo vinculado a la comunidad? sí, hubo muchas personas que, claro, actualmente ya no están. Sí, por ejemplo, la familia Miel, don Amalio Díaz, intendente de Candelaria, la familia Jiménez, con el negocio, ¿no es cierto? Sí, la familia Roux, una familia de origen francesa, parece que vivía frente al club Candelaria. Hay muchísimas familias que dejaron acá su historia también, Sí. hicieron mucho por nuestra comunidad, sí, ¿Su por papá mencionar. tenía algún vínculo de tipo activo en lo social acá en Candelaria, más allá del trabajo? No, 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 solamente se dedicaba mucho al trabajo, sí. No era un empresario que se vinculara socialmente No, no en porque sociedades de fomento, ese tipo de cosas. no, fue uno de los fundadores también con otro grupo, con un grupo de personas de la cooperativa de agua Coscal. Coscal. Ahí figuraba, sí, su nombre. Pero en otra actividad sí no, no. ¿Qué carácter tenía él? ¿Cómo era una persona buen carácter o más o menos hosco? Cuéntemelo. Sí, claro, lo que pasa que con la ascendencia que él tenía, ascendencia gringa, era el carácter muy fuerte, muy frontal. Pero también tenía otra faceta de él que era su caridad, era muy caritativo, ayudaba mucho a quien necesitaba. Mucha gente a veces le pedía favores y él siempre hacía favores. O llevaba a alguien enfermo hasta el hospital en el mismo colectivo, o acudía a quien necesitaba. Así, yo sé que hizo muchísimas obras de caridad, como se dice, ¿no es cierto? Ayudó mucho a quienes lo necesitaban en ese momento. Pero ¿Y, sí era de carácter fuerte, era un hombre, sí. No era violento, pero era muy enérgico, sí. y cómo era físicamente? Y era de estatura mediana y siempre usó anteojos y sí, eh, tenía siempre buen aspecto, o sea, le gustaba tener buena presencia. Los que tienen colectivos suelen llevar a la familia para un lado, para el otro. Sí, ¿Qué les pasaba a ustedes en ese sentido? sí, los domingos cuando no trabajaban, porque muchas veces teníamos dos colectivos, entonces uno se ocupaba para ir a algún balneario o los sábados a la noche para ir a algún baile. Ahí nos subíamos todo al colectivo y nos íbamos. Y ahí no iban solamente a bailar acá en Candelaria. No al interior,
entendí ahora. ¿Y al balneario de Garupá iban? No, al balneario de Garupá no, al balneario de acá, de Candelaria, que Claro, está acá sobre también tenían una, sí, una vuelta del... un hermoso balneario muy famoso fue en esos tiempos. Era muy lindo el lugar, así que siempre donde íbamos ahí. llegaba el puente viejo. Exactamente, sí, lo que es ahora el camino a profundidad. Bueno, Nosotros teníamos el club el club Belgrano, que era también, sería como un club social, ¿no? ¿y dónde Eh, quedaba el Club Belgrano? donde hoy está el edificio de la escuela 285. ¿Cuáles son las calles? Mitre, sobre Mitre. Ah, bien. Y bueno, después vino Y el a Club ese Candelaria, club, ¿no? a ese club íbamos a bailar, Ah, pero habían bailes muy pocas veces en el año, así que cuando había baile con orquestas, entonces acudía toda la comunidad, era muy lindo, era reunión de familia y era el estilo de vida que se llevaba en esos años. claro. Ya que me pone el tema en la mesa, ¿usted era de bailar bastante o no? Sí, sí, a mi familia sí éramos de ir a bailar todos, sí, 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 sí. Y le puedo preguntar qué les gustaba bailar o escuchar en música. Y en ese tiempo había dos tipos de orquesta, una de jazz y otra de tango, vamos a decir. Así que ahí se dividían. El que le gustaba los tangos, bueno, bailaban y bueno, después venía los temas de jazz y bueno, ahí, que sería la música moderna, como decimos, ¿no? Sí, ahí usted empezaba. Sí, ahí, digamos. Usted vendría a ser de la generación de los Beatles, por ejemplo. Sí, 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 la generación de los Beatles, sí, sí. Hasta ahora cuando escucho los temas de los Beatles me da mucha nostalgia, pero son temas hermosos, son hermosos. Sí. Claro, y era todo un tema porque, por ejemplo, nuestros padres no entendían todo ese cambio que se venía, ¿no? Entonces había como que un choque Claro, ahí. bailar suelto. Eso era, sí, sí, sí. Pero la verdad fueron épocas muy lindas. Ahora también se vive bien, pero claro, todo tiempo tiene su historia, sus modos, sus costumbres, ¿no? Y bueno, no nos podemos quedar con lo de antes, sino que hay que Adaptarse. adaptarse a lo Sí, que viene ahora, ¿no? sí, pero usted sabe que resulta más difícil, me parece, o debe ser normal que ocurra eso de acuerdo a la edad de uno, ¿no? Claro, Usted que fue maestra vio los cambios generacionales también. también, sí, 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 sí. Sí, los cambios en toda la vida de las personas, ¿no es cierto? Las costumbres, sobre todo, se vio mucho. La verdad que sí, hay cosas buenas hasta hoy, pero hay cosas también que a uno le llaman la atención, cómo fueron cambiando de esta forma, ¿no? Sí, Sobre todo en el respeto, en las actitudes, ¿no es cierto? En el saludo, en la atención al otro, muchas veces en la calle uno ve, necesitas una mano, venís con algo y la gente pasa y no se da cuenta o está tan en sus cosas que no da una mano al que necesita, a veces a cruzar la calle, a una persona mayor. En el tránsito también, ¿cómo se ve que no se respeta al peatón? A mí me llamó mucho la atención la música paraguaya, porque al lado de mi casa había una familia que habían venido del ¿su casa Paraguay. era esta casa o en otro lado? No, yo vivía sobre la calle San Martín. Y al lado de mi casa había una familia que habían emigrado del Paraguay y ellos trajeron su música. Y a mí me llamaba mucho la atención el arpa, el sonido del arpa, de la guitarra. Y me encantaba esa música, me llamaba la atención porque yo venía de otra zona donde la música era muy diferente porque vivíamos entre los gringos, los Claro. alemanes, los polacos, y en realidad eran diferentes los ¿Su sonidos, ¿no? apellido es de origen Polaco. polaco? Sí, mis 4 abuelos vinieron de Polonia, tanto maternos y paternos. Además de Olenika, que sería el del El padre, de apellido la de mamá, papá y de mi mamá es Terleski. Terleski.
Yo conservo muchas tradiciones de mi familia. Por ejemplo, una comida que se llama pirogui, que se hace, es una empanada hervida de ricota, que se come con una salsa de carne, se puede comer con crema de leche. Y bueno, y esa tradición la conservo. Y también la preparación de los huevos de Pascua para la celebración de la Pascua, que son los huevos de gallina que se van juntando durante todo el tiempo de Cuaresma. Unos días antes se los pinta, se los adorna y después se rellena con maní, chocolate y azúcar. Se los cierra, se hace una canasta con los huevos y se coloca también un conejo con la frase Felices Pascua. O sea, esa tradición la mantengo yo y también mis hijas la mantienen. A ver, déjenme explicarme un poco también. El huevo de gallina natural, No, se saca la yema y la clara, claro, y queda el hueco. queda el hueco, ¿Y sí. cómo hace para llenar eso que es tan frágil? Y con mucho cuidado se rellena, sí. Así que de eso viene el huevo de Pascua, ¿no? Como lo conocemos ahora. Sí, así es. Recién he hablado de una comida que me hace acordar lo que conocemos como varenike, Claro, porque los ucranianos la llaman varenike. pero más o menos la misma comida. Sí, es la misma, sí. Pero claro, cada pueblo le agrega algunos condimentos especiales. Claro. Y otra cosa que también tiene, por lo menos me llegó a mí, es la tradición del bordado. Sí, mis tías bordaban mucho, mis tías. Sí. Pero mis hermanas y yo no aprendimos a bordar. Mi mamá tampoco bordaba. ¿Y su mamá qué hacía? Mamá era ama de casa. Mamá era ama de casa. Son 3 hermanos y 3 hermanas. Sí, 6, Bien, 6. de los cuales 2 ya fallecieron, 2 varones. Tito, el mayor, que manejó mucho los colectivos haciendo el trayecto Candelaria-Posadas, y Juanito, que también, Juanito más se dedicó a lo que es la mecánica y lo que es la carpintería, porque después tenía una carpintería, hacía sillas, hacía muchos muebles. Él ideó el torno, o sea, él creó su propio torno. Era sumamente inteligente, un chico sumamente inteligente, sí. ¿Cómo es hoy la familia? ¿Se reúne de vez en cuando, a fin de año? Sí, sí, nos reunimos pocas veces porque claro, cada una de nosotras ya tenemos nuestra familia, entonces a veces reunirse con los hermanos, a veces en ocasiones. Claro. Pasa eso mucho, ¿no? También los tiempos modernos hacen... Parece que hubiera más disponibilidad que antes, aviones, trenes, etcétera. Sí, sí, sí. No digo por trenes acá, pero aviones seguros y colectivos que lo traen durmiendo a uno, pero sin embargo es difícil reunirse. Sí, sí, a veces sí. Claro, la cuestión acá es el tiempo que dedicamos a las cosas. Y eso es lo que hablábamos hace un ratito. Parece que antes había más tiempo. Sí, o había menos cosas para hacer y había más tiempo para lo que uno hacía, dedicarse de lleno. Llenaba más Sí. hacer alguna actividad que no sea electrónica, digamos. Claro. Bueno, ¿y sus días hoy cómo son? Y bueno, vivo acá, ¿no es cierto? Me gusta mucho salir, me gusta mucho encontrarme con la gente, tengo un grupo de amigas, trabajo mucho en la parroquia, visito a los enfermos, así que en realidad mi vida es muy simple. Sí, pero ¿viene de una tradición de la familia o usted eligió esas maneras? Mi familia es muy religiosa, vengo Sí. de abuelos muy religiosos, sí, mi familia es ¿Y religiosa. hay alguna devoción especial por algún santo, virgen? Y la Virgen de la Candelaria, Sí. sí, sí. Bueno, de su papá me contaron, volviendo a él, que tenía un colectivo de madera, ¿puede ser? Sí, pero fue hace muchísimo tiempo, claro, porque era la construcción que había en ese tiempo, ¿no es cierto? En ese tiempo se construían con madera, después se pasó a las chapas, ¿no es cierto? A Sí. metálico. Sí,
Sí, me acuerdo que en Cerro Azul, junto con un carpintero, idearon un colectivo con metal ya, no con madera. Y ese colectivo sí lo trajo a Candelaria. Claro. La empresa de papá se llamaba Empresa Candelaria. Empresa Candelaria. Sí, Hoy hay una que se llama Nuestra Señora de la Candelaria, pero sí, que claro, mantiene seguramente el nombre, de aquel que le puso su papá. claro. Claro. Esa empresa hace recorridos hacia el interior, no en Posadas. Creo que sí, Sí, precisamente llega hasta Cerro Azul, si no me sí, sí, equivoco, llega hasta Cerro Azul, hasta Alem creo, hasta Alem. hasta Alem. ¿Y en la zona de Alem o Cerro Azul quedó familia vinculada a ustedes o no? Sí, quedó familia, sí, sí, sí. ¿Viajó a conocer los pagos de sus padres usted, por las dudas? Sí, las casas de mis abuelos ya prácticamente ya no existen más porque fueron vendidos los terrenos y bueno. Estamos hablando de acá, de la zona de Cerro Azul. Sí, sí. Pero digo yo a Polonia, donde No, vinieron, no, 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 no ¿nunca pude. le inquietó? Claro, sí, es fantástico ir, pero claro, hay un costo que realmente Sí, es, es, es mucho. mire usted. ¿Y algunas colegas maestras que la acompañaron en su trayecto de trabajo, que se acuerde, que aún estén o que no, pero Sí. María Esther Niño, la directora, Yolanda López, otra directora. Después con mis colegas, Yolanda Rodríguez, Ana María Borkowski, Nelly Sánchez, Porota Cardoso, Liliana Cardoso, sí, muchísimas compañeras. todas de acá de Candelaria o De a venían de Candelaria, Posadas. de Candelaria. La Sí, mayoría vivíamos en Candelaria, sí. claro. Candelaria conserva en la actualidad varios edificios de construcción, vamos a suponer desde 1930, algunos. Los que recuerdo, bueno, muy especialmente el edificio de la escuela número 8, construido por inmigrantes italianos que vinieron y estuvieron en Candelaria. Este, Así que en realidad son llamativos en todos sus aspectos, tanto en la construcción, en material, ¿no es cierto?, en cemento, como toda la parte en madera hecha en ese edificio. Ahí hay un trabajo precioso de orfebre, si se quiere, porque están tan bien hechos, la estructura del techo sobre todo. Recuerdo que a la entrada, sobre la puerta principal, hay una parte que es mármol blanco. Después los pisos se conservan hasta hoy, cerámicos rojos, mosaicos rojos. En fin, un edificio realmente muy bien pensado para lo que estaba pensado en esos años, ¿no? Y que hasta hoy sigue vigente. ¿De qué otro edificio se acuerda? El Hotel Hamburgo, que estaba situado sobre la avenida Mitre y San Martín, bien frente a la plaza. Era un hotel hecho por constructores alemanes, o sea, mantenía todo lo que es el aspecto de la construcción alemana, ¿no? Era muy bonito, en su interior había un bar donde se sentaban y iban a tomar algo, pero pocas personas, porque Candelaria estaba muy dividido en dos socialmente, ¿no es cierto? O la gente humilde, más o menos un poquito más, y después había gente que tenía más bienes, vamos a decir. Ese hotel, más que nada, servía casi siempre para algunos turistas que venían, o en fin,
para la alta sociedad, como se podría decir, De ¿no? aquel momento. De aquel momento, sí, sí, sí. Me acuerdo que tenía ventanas con unas cortinas blancas muy bonitas. En su interior no era muy iluminado y también, bueno, ofrecían ahí algunos platos típicos. También la ¿Se característica que tenía acuerda? un sótano. Ah, bien. Le quería preguntar de los dueños, quiénes eran, si se acuerdan. Sí, no me acuerdo el apellido, pero a los últimos a quienes conocí fue a la dueña, una señora tenía su familia en Puerto Rico, Puerto Rico Misiones, y bueno, y ella se dedicaba ahí a atender y a cuidar todo, pero no recuerdo el apellido ahora. Otros edificios sería el de la familia Castro, que actualmente está refaccionado, pero siempre manteniendo el estilo. La vivienda de la familia Nacimiento, ubicada también sobre la avenida Mitre, que ahora es un centro cultural donde se dictan clases de arte, de cerámica, de pintura, que también está muy bien conservado. Y en fin, en el camino hacia el puerto también queda una casona y creo que, bueno, la municipalidad también que mantiene siempre su estilo. El edificio de lo que era la tabacalera Picardo, su parte de la esquina, que ahora, bueno, ahora está reformada ya, sí, pero son los edificios más. El comercio de la familia Miel también, que conserva el estilo. ¿Dónde Y en queda? fin, sobre Mitre, la policía, el edificio actual de la policía, ¿no? María del Carmen, ¿qué piensa hoy que necesita Candelaria, que no alcanzó o que a usted le gustaría como un sueño personal? De hecho creció, porque creció, digamos, la modernidad le llegó a todos, pero cada uno a su ritmo, digamos. Sí, ¿Tiene algunos pensamientos vinculados con eso o no? sí. A mí me gustaría que Candelaria progrese, pero progrese un poquito más rápido, porque el tiempo pasa y no vemos mucho avance. Me gustaría que se dedique más tiempo en el cuidado del medio ambiente, en el tratamiento de la basura, en el alumbrado de las calles, en el cuidado de las calles terradas. Porque saliendo un poquito de lo que es el centro, hay calles que están en muy mal estado. Así que eso también nos refleja cómo somos aquí. Me gustaría mucho ¿Y que, cómo son? Usted dice nos refleja, ¿cómo son? cómo somos Los nosotros. candelarienses, sí. Y somos muy tranquilos, muy apaciguados, muy calmos. A veces nos faltaría un poco más de empuje a hacer más cosas, en todos los aspectos, tanto en lo cultural, en lo deportivo, en lo social. No tenemos muchas oportunidades, sobre todo en lo social, y más para la gente mayor, ¿no es cierto? No tenemos esparcimientos donde... Bueno, en los clubes de abuelos y eso, Claro, pero centralizan a los afiliados de... y por ejemplo usted tiene amigas, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y ahí está también la cuestión, ¿no? A veces uno propone, pero es uno el que tiene que disponer también. Claro.